¿Qué es la realidad? Exposición del Dr. Hans Ruckmacher en el Centro Abri Fellowship en Suiza. Esta traducción al español está autorizada para abierta publicación por su hija Marlene Hans Ruckmacher. Se puede seguir su trabajo en www.artway.eu. Debo decir que estoy muy feliz de estar aquí, hasta me siento un poco orgulloso de haber sido invitado a dar esta charla. Pero también estoy un poco nervioso porque no los conozco, y a mí me gusta adaptar mis conferencias a los problemas de mi audiencia. Y esto es un inconveniente en esta oportunidad, y es difícil para mí porque puedo hablar muy simple y pueden pensar que soy muy simple para ustedes. O puede pasar todo lo contrario y puede entonces que sea difícil de seguir. Así es que, encontrar el nivel intelectual es complejo porque hablo como historiador del arte. Pero no quería presentar esta conferencia como historiador del arte porque me pidieron que hablara sobre cristianismo y cultura. Y esto siempre ha sido uno de mis sueños, que en las escuelas de teología se hablara de cultura. Pero cuando hablamos de cultura, no nos referimos solo al arte. El arte es solo una pequeña parte de nuestra vida. Es simplemente natural en la vida. Es como comer. Pero no siempre comes. Comer no lo es todo. Incluso si es importante. Entonces, como decimos que el arte es parte de nuestras vidas, por supuesto que es muy importante. Y no podemos pasarlo por alto, y sería muy estúpido que un teólogo no pensara en ello. Hace apenas un par de semanas, alguien que venía de un colegio bíblico me preguntó si había alguna necesidad de arte para un cristiano. Y pensé que era una pregunta muy ingenua, porque este hombre estaba muy interesado en la evangelización. En su escuela tienen un curso llamado Cristianismo y Arte, y el principal problema para él era, ¿por qué tenemos este curso, solo para empezar, y qué tiene que ver el arte con el cristianismo? Esas son preguntas sin sentido porque no sabes de lo que estás hablando. No crees que sea importante hablar de ello. Pero la próxima vez que tengas un evento evangelístico, tendrás música, tendrás algunos carteles o folletos. Y eso es arte. Deberías empezar a pensar en lo que estás haciendo, y es muy triste que te lo pierdas. No quiero hablar de temas como este a menos que me lo pregunten. Mañana quiero hacer una pequeña presentación en diapositivas sobre historia del arte, y durante la semana tendremos una pequeña charla de historia del arte. Espero que al final de estas clases los llegue a conocer lo suficiente para que podamos decidir si prefieren hablar de historia del arte o certezas en la historia del arte, o cualquier otro tema. Solo quiero hablar de cosas que son más valiosas para ustedes. Por eso estoy aquí. Como dije, fue muy difícil trazar este curso porque creo que el cristianismo y cultura es un tema muy importante para todos porque significa vida. El evangelista dirá, sed salvos, porque Cristo es la fuente de vida, y entonces tenemos que completar esa noción. Puede caer en la nada. En un vacío. Porque estamos hablando de algo donde debe haber vida. El arte es solo una parte de la vida. No es la vida misma. Es parte de ello. Es algo que le pertenece y tiene el lugar que le corresponde. Y en cierto modo, toda vida es cultura. La forma que le damos a la vida. No solo arte sino muchas otras cosas. En cierto modo, nuestra vida es la expresión de nuestro interior y sale al exterior, y eso es lo que llamamos cultura. Entonces la cultura siempre está ahí. Es la forma que le damos a la vida. Incluso a las liturgias. No se limita a nada especial. El arte no debe verse por el camino estrecho y, ciertamente, la cultura no debe verse por el camino estrecho. Por lo tanto, me resultó muy difícil saber por dónde empezar. No los conozco. Sé que algunos de ustedes están muy avanzados en el arte y otros no. Algunos de ustedes están avanzados en teología. Entonces pensé que sería interesante comenzar con algo que tengo muy fresco en la mente, presentárselo y espero que podamos participar en la discusión que vamos a tener. Es algo que utilizamos cuando hablamos de cultura, y esa es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Y cómo podemos entender la realidad que vemos, el mundo en el que vivimos? Estas son preguntas muy importantes, cercanas a mi corazón. Y si hablamos de arte, hablamos de realidad. En cierto modo, se está haciendo realidad. Es muy importante pensar en esto. Creo que nuestros problemas más básicos hoy están ahí. Puedes ver muchas discusiones en los círculos cristianos de hoy.
Por ejemplo, la discusión sobre la evolución y Génesis 1. Y creo que muchos de los problemas como este pueden resolverse cuando consideramos la realidad. Por eso quiero hablar de la realidad a modo de introducción. Mi experiencia es que las cosas que trato en esta conferencia son muy difíciles. Si te lleva 20 años entenderlas, eres un genio. No tengo soluciones a los problemas que estoy planteando. Es algo en lo que tenemos que trabajar durante muchos años más. De hecho, es tarea de las próximas generaciones en plural reflexionar sobre estas cuestiones. Si somos capaces de responderlas, habremos encontrado la clave para la solución de muchos de los problemas y tensiones de nuestra cultura occidental. Permítanme comenzar con un ejemplo. Pensemos en la época de nuestros abuelos. ¿Cómo vacacionaba la gente en el siglo XIX en Europa? Tomarían el tren a Basilea, cambiarían de tren en Lucerna, cambiarían a un pequeño tren local y finalmente pararían en una pequeña estación donde desembarcarían. El hombre del hotel al que hospedarían estaría allí esperándolos, tal como lo había hecho durante los últimos 25 años, pues todos los años irían al mismo hotel. Cuando llegaban al hotel decían, sabemos que la cena es a las 6, así que todavía tenemos un poco de tiempo para salir a caminar. Caminarían por el mismo camino que habían recorrido durante muchos años y, cuando regresaran, dirían lo hermoso que era volver a ver todos esos lugares lindos. También dirían que extrañaban un árbol en particular, y el hotelero diría, sí, el año pasado, en noviembre, tuvimos una gran tormenta y derribó el árbol. Llorarían juntos por ese árbol, el hotelero y nuestros bisabuelos. Les digo esto porque en el pasado realmente sucedieron cosas como esta. La gente iba a lugares una y otra vez, y como iban allí con tanta frecuencia, empezaron a conocer la realidad del lugar. Tanto es así que empezaron a amar un árbol en particular y podían derramar lágrimas porque ya no estaba allí. Para ellos era como un pequeño agujero en el universo. Algo faltaba. La realidad no está simplemente ahí, tenemos que conocerla y entrar en ella. Cuanto más profundizamos en ella, más la conocemos y la entendemos, más comenzamos a amarla, más real se vuelve y más lágrimas derramaremos cuando ya no esté allí. Podríamos decir que la realidad es hecho más significado. Un árbol son los hechos que conocemos sobre un árbol, sus átomos, etc. Más su significado. Pero no es del todo correcto decirlo así porque los hechos provienen de otro marco de pensamiento. Más bien debería decir que la realidad es significado. ¿Pero qué es un hecho? Un hecho es algo en el que todos estamos de acuerdo. Si todos estamos de acuerdo en un hecho, entonces parece obvio. Sin embargo, lo que he aprendido es que una palabra con la que siempre debemos tener mucho cuidado es obvio. Cuando alguien dice que algo es obvio, podemos esperar una afirmación de lo más cuestionable. La realidad es significado, es significativo. Podría decir muchas más cosas sobre el árbol, que tiene significado en sí mismo ya que es creado por Dios, y que tiene muchas funciones, porque un árbol puede ser usado por los pájaros, podemos sentarnos a su sombra, podemos cortarlo para madera. El árbol tiene muchas funciones pero también es más que sus funciones. El árbol tiene su propio significado. Este significado es inagotable, tan múltiple que nunca podremos comprenderlo totalmente. Si hablamos de las montañas donde estas personas pasaban sus vacaciones, entonces es una realidad tan fuerte, con un significado tan profundo y un contenido tan diverso, que incluso si estas personas hubieran estado allí durante 1000 años, todavía descubrirían cosas nuevas. Y cada vez sería más interesante. No sabemos lo que vemos, que es la visión común de nuestro tiempo, sino que vemos lo que sabemos. ¿Por qué estas personas que caminaban por el sendero detrás del hotel, vieron que el árbol no estaba allí? Porque conocían el árbol. Cualquier otra persona que hubiera ido allí no hubiera extrañado al árbol porque no sabía que allí había un árbol. Si envío a varias personas a una habitación durante varios minutos y luego les pregunto qué vieron, entonces una persona que sabe mucho sobre muebles contará sobre los diferentes tipos de muebles que hay en esa habitación. Otra persona que sabe mucho sobre papel tapiz hablará sobre el papel tapiz. Otros solo verán los libros y, si saben mucho sobre teología, podrán decir exactamente a qué escuela teológica en particular pertenece el propietario de la sala. Entonces, vemos lo que sabemos. Eso significa implícitamente que no vemos lo que no sabemos.
¿Significa eso que estamos atrapados? ¿Vemos lo que sabemos y nunca veremos más? No, porque podemos ampliar nuestro conocimiento viendo creativamente. Si miramos con mucha atención y usamos nuestra imaginación, podemos ampliar nuestro conocimiento. Por ejemplo, digamos que alguien te regala un reloj. No sabes mucho sobre relojes y te interesa saber cómo funcionan. Lo abres, pero no puedes ver cómo funciona. Luego lo examinas con mucho cuidado y usas tu imaginación. Si esa cosa va así, entonces aquello irá así y por eso suena. En cuanto lo has visto, lo sabes y no lo volverás a olvidar nunca más. Hay una historia real muy interesante sobre una anciana que viajaba cada año durante 25 años desde Estados Unidos a Ámsterdam para ver el Night Watch de Rembrandt. Un hombre vino a mirar el cuadro y empezaron a discutirlo. Él dijo, «Esa chica es tan intrigante». Ella dijo, «¿Qué chica?». Durante 25 años había venido a ver el Night Watch, pero nunca había visto a la niña. El hombre dijo, «Hal chica de allí». Y desde ese momento ella nunca más dejaría de notar a la chica, porque ahora sabía que la chica estaba allí. ¿Por qué no la vio antes? Porque ella no estaba buscando creativamente. Es parte de la tarea del artista visual abrir nuestros ojos y enseñarnos a ver cosas que antes no veíamos haciéndolas visibles. A su manera, esta es también tarea del escritor y del filósofo. Como seres pensantes, todos podemos ampliar el conocimiento de la humanidad y abrir los ojos de otra persona. Podríamos decir que enseñar es abrir los ojos. Nuestra realidad ha cambiado. Esa anécdota de cómo la gente se iba de vacaciones, por ejemplo, habla de una época que ya pasó. Hoy en día todos conducimos 5.000 millas para nuestras vacaciones. Parece que corremos muy rápido para intentar captar alguna realidad. Pero tan pronto como llegamos a algún lugar y empezamos a tranquilizarnos y a saber cosas, volvemos a huir. Huimos de la realidad. Intentamos ponernos en contacto con ella, pero tenemos miedo del contacto. Tal vez porque la realidad es demasiado fuerte, tal como en el gran divorcio de C.S. Lewis, las personas recién llegadas al cielo no podían ni siquiera levantar una manzana porque era demasiado pesada. Era una realidad demasiado fuerte. De la misma manera, la realidad en la que vivimos es demasiado fuerte para nosotros, los habitantes del siglo XX. Mi pregunta es, ¿por qué? En todos los libros de historia podemos leer que se ha producido un gran cambio en la historia occidental y que la nueva era comenzó en algún momento después de la Edad Media, aproximadamente entre 1300 y 1650. Es decir, tardó 350 años. Fue un cambio muy profundo. Antes de esa época el mundo era diferente a lo que fue después de esa época. Nosotros, como cristianos, en cierto modo pertenecemos a la era anterior al cambio, pero en otro sentido a la era posterior, ya que la nueva comprensión de la realidad nos ha lavado completamente el cerebro que, y esto es crucial, nos arrebató la realidad. Sabemos menos sobre la realidad. Hemos perdido la realidad. Podríamos decir que mis bisabuelos, con su tipo de vacaciones, todavía pertenecían al viejo mundo y que la etapa final del gran cambio se produjo hace muy poco con la revolución de nuestro siglo. Para dejar claro lo que ha cambiado, quiero contar una historia fascinante. En 1614 un hombre llamado Santorio, un médico muy inteligente de Venecia que pasó toda su vida midiendo cosas y trabajando en los problemas que estoy comentando aquí, publicó el libro de medicina estática Aforismis, Aforismos sobre estadística médica. Cuando se publicó este libro, lo leyeron todos los principales científicos de la época y todos dijeron que Santorio estaba loco. Algunos decían que debería internarse en un asilo, otros que la Inquisición debería investigarlo porque era peligroso. Nadie intentó siquiera comprobar si lo que había dicho era correcto, ya que todos estaban completamente convencidos de que estaba equivocado. Ahora bien, esto es lo que hizo Santorio. Tomó una silla y la puso en una gran balanza. Delante de la silla había una mesa que no estaba en la báscula. Temprano en la mañana puso a una mujer en la silla después de que ella recién se había despertado y le dio el desayuno. Algo sorprendente sucedió. ¿Qué pasó? La balanza mostró que pesaba más después de desayunar. Todo el mundo decía que esto era imposible. Todos sabemos que por la mañana cuando te despiertas estás pesado y luego que desayunas te vuelves más liviano. Por eso desayunas y bebes té o café, para deshacerte de la pesadez del sueño.
El experimento muestra que todos nos hemos vuelto materialistas y que nos enfocamos en átomos, y que antes de 1614 la gente pensaba de manera diferente. Esto es parte del cambio que tuvo lugar entre 1300 y 1650. La siguiente historia es la misma, solo que un poco más complicada e importante. Es una historia sobre el corazón. ¿Qué es el corazón? La Biblia nos enseña que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. El corazón es la fuente de la vida. Del corazón salen todas las cosas buenas y malas que hacemos. Cuando amas a alguien pierdes el corazón y puedes entregárselo. Galeno pensó en el corazón en el marco de la medicina antigua. Lo que dijo nos resulta muy difícil de entender, así como nos resulta difícil comprender por qué debemos volvernos más livianos cuando desayunamos. Galeno decía que hay una especie de líquido que se produce en el hígado, que va del hígado al corazón, y en el corazón se le añade aire caliente que viene de los pulmones. Hay allí una especie de hornilla que quema y calienta el aire, y de esta manera al líquido se le añade espíritu en el sentido de estar vivo y lleno de espíritu. La palabra latina spiritus significa aire además de espíritu. Ahora bien, este sistema explica todo perfectamente, siempre que nunca mires el interior del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te emocionas? Tu corazón comienza a latir más rápido y te pones rojo y un fuego comienza a arder en tus ojos, porque hay más espíritu. Cuando estás un poco enfermo y muy cansado, te pones blanco porque el corazón late lentamente y no sale mucha sangre ni espíritu del corazón. Pero luego comenzaron a diseccionar cuerpos, exactamente en el 1300. Esa es una de las razones por las que dije que el cambio comenzó en 1300. Mundinus, un profesor en Bolonia, fue la primera persona en hacer anatomía. Según el antiguo sistema de Galeno, la sangre va de una cámara del corazón a la otra, lo que significa que tiene que haber un agujero entre las dos partes del corazón. Mundinus escribió sobre el agujero, aunque no existe ningún agujero. Pero ves lo que sabes, sabían que había un agujero, por eso vieron uno. Muy fácilmente podrían haber descubierto que no estaba allí, pero entonces todo su sistema se habría caído. Entonces Vesalio, el mayor anatomista que jamás haya existido, publicó su libro alrededor de 1550. Cuando se publicó, no obtuvo buenas críticas. Todo lo contrario. Fue muy criticado, porque una de las cosas que dijo fue que no hay agujero en el corazón. Era el médico de la corte del rey de España y el rey no quería volver a verlo. Estuvo a punto de ser encarcelado y murió en la pobreza porque a nadie le interesaban las cosas raras que decía. La gente era muy fuerte en sus convicciones en ese momento de la historia, como lo son hoy en día. Si dices que no crees en la teoría de la evolución o en el subconsciente, se te considera loco. Porque esas cosas se consideran obvias. No, no son obvias, aún son interrogantes. En 1628, 328 años después de 1300, Harvey publicó su libro. Harvey era médico en Londres y pasó toda su vida trabajando en un sistema. Enseñó este sistema a sus alumnos y ellos dijeron que debería publicarlo. Pero, recordando a Santorio y Vesalio, primero se negó. Después de mucha presión aceptó escribir un pequeño folleto. Parece muy aburrido y muy técnico, pero en el folleto explica que el antiguo sistema no funcionaba y luego habla de los sistemas grandes y pequeños de circulación sanguínea. En el pequeño, la sangre pasa por los pulmones y recoge aire, y en el grande, la sangre recorre el cuerpo. Esto significa que tiene que haber dos cámaras separadas en el corazón. En el transcurso de su discusión, dice que, en el nombre de Dios, es el único momento del libro en el que se emociona. Debes entender que el corazón es una bomba. Él usa exactamente esas palabras. El corazón es una bomba, la bomba de la circulación sanguínea. Esto significa que después del cambio se nos advierte que amemos al Señor nuestro Dios con toda nuestra bomba. Ese es el cambio y ese es el problema de la nueva era. ¿Cómo reconciliamos lo nuevo con lo viejo? No quiero tirar por la borda lo descubierto desde 1300. Yo sí creo que en el cuerpo el corazón es una especie de bomba. Sin embargo, no creo que sea tonto decir que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sin embargo, no quiero decir que en este caso el corazón es solo un símbolo.
Al menos no si se entiende que, símbolo, significa algo. O afirmar que no es tan importante, porque los símbolos son importantes y encarnan el verdadero significado de las cosas. Entonces, ¿qué es el corazón? ¿Cómo podemos reconciliar los logros de la ciencia con la Biblia o Génesis 1 con la teoría de la evolución? Este es el tipo de preguntas que tenemos que responder si queremos resolver los problemas de nuestra época. Owen Barfield escribió un libro Salvando las apariencias. La ciencia es salvar las apariencias. Ve algo y te dice cómo funciona y explica lo que ves. El término fue muy utilizado en la Edad Media. En este libro, Barfield analiza varias formas de participación, que también es un término muy antiguo. En el paganismo antiguo todo era realidad participada, lo que significa que en ella participan dioses y espíritus. Eso significa que una piedra no es solo una piedra, sino que está cargada de una especie de poder. Hay poderes en el agua, en los árboles, etc. Por eso existían los ídolos, que son estatuas cargadas de poderes superiores. La Biblia nos dice exactamente lo contrario, nos dice que Dios creó el mundo. Lo cual es un concepto muy liberador, porque si nuestra realidad es creada, no se participa, lo que significa que no hay poderes ni dioses en ella. El sol nos da vida y calor, pero no es un dios. Es una criatura. Por eso podemos investigarlo. No necesitamos tener miedo. Somos libres de usar y explorar cosas. El sistema medieval conoció cierta participación. Era un sistema cristiano, pero no del todo. Eran vitalistas, lo que significa que creían que había una especie de poder viviente en las cosas. Si hoy en día hablamos de poder en física, en realidad utilizamos un término medieval. En la Edad Media la gente siempre hablaba de la calidad de las cosas y su pensamiento era sustancial, no funcional. Eso significa que siempre hacían la pregunta: ¿cuál es la sustancia, la realidad profunda de lo que tengo ante mí? No, ¿cómo funciona? Siempre preguntamos cómo funcionan las cosas y nunca qué son, porque normalmente es demasiado difícil responder. ¿Qué es la electricidad? Todo científico hoy responderá: ¿a quién le importa qué es la electricidad? Lo importante es cómo funciona. En cuanto a la interpretación de la Biblia y la literatura, los medievales distinguían entre un sentido literal, un sentido moral, un sentido alegórico y un sentido anagógico. Dirían que lo simbólico es lo mismo que lo literal, pues es lo simbólico lo que expresa la esencia y sustancia de las cosas. Todavía pensamos así cuando vemos una bandera. Es imposible separar la tela con sus colores y rayas del significado de una bandera. Pero en general lo material y lo simbólico se han convertido para nosotros en dos cosas diferentes. Mucha gente piensa, no sé de dónde viene el mito que la gente en la Edad Media creía que la Tierra era plana. Pero en aquella época todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. La Tierra era una bola y alrededor de esa bola corren la Luna, los planetas y el Sol y luego, a lo lejos, hay un círculo o esfera muy grande, y ahí es donde estaban las estrellas. La pregunta era, ¿qué había detrás de la esfera más lejana? Aristóteles creía en este sistema, pero se ponía muy nervioso cuando le hacían esa difícil pregunta y por eso la evadía. Pero para los cristianos medievales era muy fácil responder a esa pregunta. Cuando te alejas de la esfera más lejana, ahí está Dios. Lo bonito del pensamiento medieval es que había un segundo sistema que tenía a Dios en el centro, y alrededor de él había esferas con querubines, serafines, arcángeles y ángeles, y en la periferia, lo más alejado de Dios, casi en la oscuridad, habitaban los seres humanos. Dios estaba en el centro y si los seres humanos estaban fuera o dentro de la ciudad de Dios, esa fue la discusión. Por supuesto, aún más lejos que la humanidad estaba la materia, tan lejos que nadie hablaba de ella. Entonces, hay dos sistemas que van juntos, que son dos caras de la misma moneda. El sistema físico con la Tierra en su centro, y el otro sistema con Dios en el centro. Un hermoso sistema mundial. Luego llega el nuevo sistema, surge una nueva forma de ver. En el Renacimiento, por ejemplo, la gente empezó a representar las cosas tal como las veían, mientras que en la Edad Media las pintaban mediante símbolos. En la pintura medieval había un símbolo de árbol, pero ahora los artistas empezaron a pintar el árbol tal como lo veían.
Pero la nueva forma de ver no se limita solo al arte, sino que poco a poco cambia toda la forma de pensar. La Reforma intentó contrarrestar el nuevo movimiento y elaborar otro sistema, uno más bíblico. En cierto modo todavía lo estamos buscando. La Edad Media había hecho una división entre naturaleza y gracia. En el Renacimiento la gente empezó a desconectar la naturaleza y la gracia para que el ámbito natural pudiera desarrollarse libremente. La Reforma intentó volver a unir naturaleza y gracia y, además, eliminar la división entre ambas. Porque la verdadera división no es entre una realidad superior y una inferior, sino entre el Creador y la creación. La Reforma empezó a comprender que todo es uno y que Dios está involucrado con toda la realidad, no solo con el reino de la gracia. Que, por ejemplo, Dios actúa en la historia y que Cristo vino a hacernos humanos, no a hacernos cristianos. La Reforma defendió la plenitud de la realidad y la plenitud de la humanidad. La Reforma, sin embargo, no pudo cambiar el rumbo y la nueva teoría humanista se desarrolló aún más, hasta llegar a Descartes y Locke, los dos grandes filósofos de la Ilustración. Ahora las cosas se consideran autónomas, separadas de Dios. La gente ahora parte de seres humanos autónomos que usan su razón y reflexionan sobre una naturaleza autónoma en la que se aplican leyes eternas, leyes como 2 y 2 son 4. Seas lo que seas, católico romano, protestante, musulmán, ateo, no importa, 2 y 2 son 4. Es una verdad eterna. Cuando Descartes dijo eso por primera vez, alrededor de 1620, todos se rieron y dijeron, Descartes, sabes que lo único que es eterno es la palabra de Dios. Todo lo demás es transitorio. Es una tontería decir que 2 y 2 son 4 es una ley eterna. Probablemente sea un hecho cierto, pero eso es todo. No es muy importante y ciertamente no es eterno. Pero para Descartes era muy importante. Su propio cerebro y las llamadas leyes eternas eran las únicas cosas de las que podía estar seguro. Luego vino Locke y popularizó este tipo de pensamiento, que se basa en esto: sabemos lo que vemos. Entonces, la realidad es una gran X, no sabemos nada al respecto. Y luego las líneas de percepción llegan a nuestros ojos y nosotros, con nuestro cerebro, hacemos las ideas y la realidad dentro de nosotros. Esto significa que los ilustrados hicieron depender su conocimiento de la realidad de su visión. De esta manera sus conocimientos se redujeron y terminaron con una visión del mundo reducida. Se llevaron muchas cosas. Piense en Elías, por ejemplo, cuando oró por lluvia. Envió a su sirviente colina arriba y le dijo que estuviera atento a las nubes. Bueno, el niño vio nubes y dijo, mira, Dios está haciendo lo que promete. Ahora diríamos, veo formas, que en mi cerebro deduzco que son nubes, así que le voy a decir a mi jefe que se avecinan nubes. Eso es todo lo que podemos decir. La experiencia nos ha enseñado que la lluvia normalmente sale de las nubes, por eso sabemos que va a llover. Pero que Dios esté implícito es algo que nunca se puede ver. ¿Se puede probar? Así pues, hemos reducido nuestra comprensión de la realidad de muchas maneras. ¿Cuál es el resultado de esta nueva comprensión de la realidad? Primero, que no hay participación. Dios o los espíritus no tienen nada que ver con la realidad, porque allí las cosas existen objetivamente. Eso significa, están ahí, aunque Dios o nosotros no estemos ahí. Bacon decía que la investigación debería hacerse como si las cosas fueran máquinas. Tenemos que tratar al mundo como una máquina, es decir, de forma completamente objetiva. Por eso, la gente empezó a hablar de la creación como un reloj. Dios creó el mundo como un relojero hace un reloj y luego se fue. Y ahora todo funciona como funciona. No hay libertad en ello, simplemente corre. Todos estamos atrapados en una gran máquina llamada naturaleza. Eso implica también que ahora todo es neutral. Por supuesto, puedes tener tu religión. Si quieres orar, por favor hazlo. Si quieres ir al cielo, por favor ve. Pero si hablamos de cosas importantes como economía, política, ciencia o conocimiento verdadero, simplemente usamos nuestras percepciones y nuestro cerebro. Este fue un cambio de pensamiento muy profundo. Además, a todos nos han lavado el cerebro. Y tal vez el lavado de cerebro más intenso ha tenido lugar en la escritura de la historia.
Toda escritura de la historia se hace en esta línea. El Señor A hizo esto y el Señor B hizo aquello y luego sucedió esto. Pero nadie te dice por qué, cuáles eran los motivos de estas personas, que probablemente eran motivos religiosos. Y entonces tienes la sensación de que la gente hizo lo que hizo porque lo hizo. También pensamos que una fotografía, que es una imagen de la realidad tomada por una máquina, es una imagen verdadera que pertenece a la misma neutralidad. El siglo XVIII, la época de la Ilustración, fue también la época del pietismo, que es la raíz del evangelicalismo anglosajón. Los pietistas todavía pensaban en el marco de la naturaleza y la gracia y, por lo tanto, dejaron todo el ámbito de la naturaleza al mundo. En otras palabras, estaban muy contentos de discutir sobre ciencia utilizando solo sus percepciones y cerebros, porque para ellos la ciencia pertenecía al reino de la naturaleza. Esto significó que nunca libraron la batalla que debería haberse librado en ese momento. En el sistema medieval Dios estaba en el centro con esferas a su alrededor y en la esfera más exterior se ubicaba la materia. El pensamiento medieval comenzó con Dios y el resto es su creación. No, decía la Ilustración, lo único realmente real y seguro es la materia. La materia se convirtió en el punto de partida del pensamiento de la Ilustración. Por eso engordas más cuando desayunas. Que te vuelves más liviano es subjetivo e incierto, pero que te vuelves más pesado es objetivo y cierto para todos. Lo único que es seguro son los hechos. Pero los hechos son realidad reducida. Los átomos son una abstracción de una abstracción. El ser humano es un átomo que se mira al ombligo, un átomo raro que inventó a Dios. Ahora comenzamos con los átomos y terminamos con Dios. Peter Gay dice sobre Diderot, que estuvo entre los grandes hombres de la Ilustración. El pensamiento del siglo XVIII había liberado al hombre de su dependencia filial de Dios. Lo había hecho parte de la naturaleza. Pero la antropología filosófica de los filósofos franceses, que elevaron al hombre de la servidumbre a Dios, irónicamente lo degradó al mismo tiempo, de su posición un poco inferior a la de los ángeles a una posición entre los animales inteligentes. Mientras el hombre parecía a punto de conquistar el dominio mundano gracias a su inteligencia crítica, se enfrentaba a una segunda expulsión de su paraíso terrestre. Y esta vez el ángel vengador era el propio hombre. La gente pensaba que habían alcanzado la mayoría de edad y se habían convertido en su propio Dios, pero terminaron siendo solo animales. Diderot estaba muy preocupado por esto. La gente sabía que algo andaba mal y que este nuevo sistema los mataría. Exactamente en el momento en que Harvey dijo que el corazón era una bomba, comenzó el misticismo del corazón, la devoción al Sagrado Corazón de María y de Jesús. La gente intentó salvar el corazón en el momento en que se perdió. La gente moderna intenta llenar el vacío. El Museo de Arte Moderno es un gran grito de protesta. Soy un ser humano. Es una locura, es irracional, no tiene fundamento. Pero aún así el ser humano es un ser humano. Lo que vemos es la crisis de los seres humanos que gritan que son humanos. Otra cosa es que, si las únicas cosas reales son los átomos, entonces todo lo demás es obra de las personas, incluidos los sistemas morales y los sistemas estatales. Pero si solo están hechos por personas, podemos cambiarlos si no nos gustan. Los pensamientos revolucionarios marxistas de crear nuevas estructuras surgen de esta idea. La realidad son solo nuestras formas de pensamiento proyectadas al mundo exterior. Susan Langer, una escritora fascinante, ha escrito un libro en el que analiza estos temas. Ella dice, la nueva forma de ver el mundo no es el resultado de la ciencia. La ciencia es más bien el resultado de una nueva forma de ver el mundo. Y el verdadero cambio es la nueva forma en que la gente ve la realidad. Las noticias nos dan hechos neutrales, pero en realidad somos manipulados por los hechos, porque las noticias solo nos dan los hechos. Lo que dice sobre la satisfacción con el realismo puro es muy interesante. Especialmente si piensas en los libros que se han escrito durante los últimos 20 o 30 años con descripciones tan explícitas del sexo. ¿Por qué en el pasado no se describía así? Por dos razones. En primer lugar, porque estaba demasiado cargado de significado, una realidad tan fuerte que no es posible describirla. Y segundo, porque no hacía falta. ¿Por qué deberías describirlo?
La gente habría pensado que las descripciones casi pornográficas de hoy estaban demasiado por debajo de la realidad. Eso no es lo que sucede, pues hay un encuentro muy fuerte entre dos personas que escapa a toda descripción. Además, según Susan Langer, el conflicto no es entre fe y ciencia sino entre fe y una nueva fe, una nueva comprensión del mundo con la ciencia como fuente de revelación. Si, por ejemplo, digo que no creo en la teoría de la evolución, la gente dice, pero la ciencia lo ha demostrado. ¿Qué ha demostrado la ciencia? ¿Y qué significa la prueba y cuáles son las implicaciones? Pero si alguien dice, la ciencia lo ha demostrado, todos se inclinan ante eso y es el final de la discusión. Porque entonces conocemos los hechos. Pero yo digo, no, a eso. Ahora llego al punto principal de toda mi conferencia. Si aceptas los métodos y principios de la ciencia moderna, la Biblia no es verdadera. Hace 2 años estaba en un grupo de muy buenos amigos míos, muy buenos cristianos, y dije esta misma frase. 10 minutos más tarde uno de mis amigos dijo, pero usted dijo que la Biblia no es verdad. Porque se considera obvio que los principios y métodos de la ciencia moderna son verdaderos. Y yo digo, es exactamente al revés. Yo digo, la Biblia es verdad y por eso tengo grandes preguntas sobre los principios y métodos de la ciencia moderna. Tenga en cuenta que tengo mucho cuidado de no decir, los resultados de la ciencia moderna. Si la ciencia moderna ha desarrollado, digamos, los plásticos, tengo que aceptarlos. Si la ciencia moderna me ha dicho que existe la circulación sanguínea, acepto la circulación sanguínea. Es muy difícil no hacerlo. Pero no acepto los principios y métodos de la ciencia moderna. Siento que nos presentan falsificaciones de la realidad. Cuando digo, si se aceptan los principios y métodos de la ciencia moderna, la Biblia no es verdad. También podría decir, Homero no es verdad, o, el Corán no es verdad. No son ciertas porque son todos cuentos de hadas sin ningún significado. Toda la literatura se tira por la borda porque no tiene ningún significado, y entonces la Biblia, que es más que simplemente literatura, ciertamente queda fuera. Es un conflicto entre dos visiones del mundo diferentes, dos comprensiones del mundo. Estas cosas no son solo problemas difíciles que los filósofos pueden abordar, son realidades de la vida. Hay falta de motivación entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque la realidad no es interesante. ¿Por qué la realidad no es interesante? Es solo un montón de hechos, sin significado, sin participación en nada. Todos conocemos la permisividad, que ya no hay normas. La gente puede hacer lo que quiera. Los impulsos humanos naturales son las únicas cosas reales. Creo que Bob Dylan lo ha expresado muy bien cuando canta sobre un thin man, hombre delgado. La gente moderna ya no tiene realidad dentro de sí. Creo que esta es también una de las razones por las que la gente consume drogas. Las drogas reducen nuestra comprensión de la realidad y entonces la realidad deja de ser una amenaza. Porque pensemos lo que pensemos sobre la realidad sigue ahí. La realidad real se vuelve algo muy extraño y a veces demasiado fuerte. Por eso conducimos tan rápido durante las vacaciones y nunca nos quedamos tanto tiempo. Porque la realidad está demasiado cargada. Está en discordancia con nuestra comprensión de la realidad. Además, no hay participación y por eso tenemos tantas dificultades en el ámbito político. Mi bisabuelo dijo, amo a la reina. ¿Por qué amaba a la reina, una persona que nunca vio en su vida? La amaba porque ella era el centro de la nación. Amaba a la nación porque era una especie de unidad en la que podía participar. Había valores implícitos. Hoy decimos, todos somos iguales, la reina es una mujer más. Barfield describe esto sobre la igualdad social. Somos iguales precisamente en el sentido de que somos independientes, alienados y aislados unos de otros. Somos iguales mientras estemos aislados unos de otros. Pero cuando empezamos a encontrarnos, nuestras diferencias y nuestras cualidades particulares, es decir, nuestra desigualdad, salen a la luz. Y entonces empezamos a hacer una unidad, porque sabemos que este trabajo debe ser realizado por esta persona y aquel trabajo por otra persona con cualidades diferentes. Esa idea de igualdad es también la razón por la que la gente ha empezado a hacer algo muy loco. Investigan ratas para descubrir cómo funcionan las sociedades humanas.
¿Cuáles son los problemas hoy? Que tenemos que redescubrir, volver a ganar la realidad misma. Nos hemos convertido en hombres delicados, nuestra realidad también se ha debilitado. Solo un pequeño ejemplo. Hace 2 días me invitaron a una casa en los Estados Unidos donde había algunas personas, y una de las mujeres dijo que una de sus amigas había ido al cine con otra amiga. Ella dijo, cuando regresó a su casa, que estaba enojada por la tontería de la película que habían visto. Por la simple mentira de la película. Pero su amiga no podía entenderla, porque para ella era simple entretenimiento. Entonces ella habló y ella pensó que estaba enojada con ella. No, respondió ella, no estoy enojada contigo, estoy enojada por la película. Y estas son las cosas por las que debemos discutir y por las que debemos enojarnos, porque sí importan. Es muy importante luchar por ello. Lo interesante es que la mujer que no entendió por qué era importante estar enojada por una película así, tiene una niña, su única hija, que a los 15 años se escapó de casa, pero nunca vio la conexión. Entonces esa joven se escapó de casa porque no había ningún sentido de la realidad en su hogar. Una de las historias más hermosas de mi vida personal es que en una de mis conferencias en Estados Unidos sobre arte moderno, hubo un momento en el tiempo de las preguntas que alguien del público me preguntó, ¿pero por qué se emociona tanto usted cuando expone el tema? ¿Qué importa si alguien hace algo lindo, aunque carezca de sentido? Y le dije, pero sí importa. Y después de la charla, esta joven se acercó y se puso a llorar y me dijo, ¿por qué es tan duro conmigo? Entonces, tuvimos una muy buena conversación. Esa persona me dijo que entendió por primera vez el sentido de la vida y de la realidad. La joven siguió pintando y de hecho fue admitida en la Royal Academy de Londres. Pero esa conversación cambió por completo su vida. Creo que por eso es importante luchar por ello porque no podemos perder el tiempo en cosas que no tienen significado. Pero lograr recuperar ese sentido de realidad es algo que todos tenemos que luchar. Ser cristiano no significa salir del mundo, sino que como cristianos tenemos que entrar al mundo. Porque es un regalo de Dios para nosotros. Como cristianos debemos decir, gracias Señor por el mundo que nos diste. Queremos entender y comprender más aún de Él porque es un regalo de Dios y por ende es maravilloso. Es como cuando saboreamos una comida rica y queremos un poco más porque es exquisita y queremos saborear un poco más. En el mismo sentido, cuando nos damos cuenta de las maravillas que Dios ha puesto en la realidad que vivimos, queremos más, porque son realmente maravillosas. Y como cristianos no tenemos que salir de la realidad sino entrar en ella. Pero por supuesto, la Biblia no son solo hechos proposicionales. Eso es principalmente caer en la trampa del mundo moderno. La Biblia enseña una mentalidad, una forma de vivir, una percepción. Nos enseña la clave para entender la realidad de manera que podamos verla. Porque vemos lo que comprendemos. Cada centímetro del mundo está cargado de significado porque Dios lo creó. Por supuesto, el Apocalipsis habla de esto, ya que está cargado de significado. Toda la Biblia está llena de ello, cada página está cargada de conceptos. La Biblia no nos ofrece una visión del mundo anticuada, una cosmovisión arcaica, sino que la Biblia nos ofrece una cosmovisión normativa. No es que tengas que creer que Cristo resucitó de entre los muertos, por supuesto que tienes que creer que Cristo resucitó de entre los muertos. De lo contrario no podrías ser cristiano. O que Abraham fue un personaje histórico. Por supuesto que creemos que, sí existió. Pero ese no es el tema. El punto no es aceptar hechos, sino que podamos seguir el entendimiento que nos ofrece. En la Biblia Dios nos enseña la forma de entender este mundo y eso es lo que debiéramos intentar hacer. Y esto es difícil porque significa que tenemos que pensar en una nueva cosmovisión. Tenemos que ir a nuestro conocimiento personal. Cristo es la verdad, y esa es la verdad que tenemos que seguir. No son solo verdades objetivas, la verdad es personal. Cristo dijo, yo soy la verdad y nos dijo que hiciéramos la verdad. Así pues, la verdad no es algo estático, una afirmación objetiva acerca de un mundo real exterior, sino algo en lo que nosotros mismos estamos involucrados. Es personal y está en relación con Dios. Y aquí me gustaría recomendarles un libro de Michael Polanyi, que se llama Conocimiento Personal, un libro muy importante. Y una vez más, la pregunta sería ¿qué es la verdad?
Y nosotros, como cristianos debiéramos decir, que esa es la pregunta base. Y la verdad no es lo que Kant dice que es. La verdad no tiene nada que ver con hechos. La verdad tiene que ver con la realidad, que es mucho más que hechos. Es una realidad que es importante y que está cargada de significado. Porque la verdad, la realidad, la vida, la belleza, la justicia, el amor, la libertad son todas cosas distintas, pero que sin embargo están relacionadas y una no puede estar separada de la otra. Estas son de aquellas cosas más difíciles de comprender realmente. Y esta ha sido la profunda realidad de la que hablamos. No creo que nadie en este mundo logre entender plenamente el significado de cada una de ellas, pero esta es la verdad de la que hablamos. Y esta es la verdad que buscamos. No solo en nuestros sermones, o en la vida secular, porque no debiera haber una separación entre nuestros sermones y el mundo científico. Por ejemplo, ¿qué es agua? Agua es una comida que huele bien, es esa hermosa cascada. Es la lluvia que toca tu rostro cuando vas caminando. Agua también son las olas del rugiente océano. Podría pasar 2 días hablando dándote ejemplos. De hecho, hay muchos poemas en toda la historia que han intentado captar el significado de este maravilloso misterio del agua que Dios ha creado. Por supuesto que los científicos dicen que el agua es solo H2O. Y esa es por ejemplo la mentira sobre el agua. Bueno, al final de esta charla, espero que entiendan lo que intento decir con esto. Muchas gracias.